El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lamentó la posición política de la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, en una extensa carta que le envió este martes. Como lo reseña el canal de noticias colombiano NTN 24, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió a la amable carta que envió el Consejo Nacional Electoral, donde reza y también donde rechaza el ofrecimiento que realizó el organismo a una observación electoral en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Lamentó que el rechazo se fundara en la posición política de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y no en los argumentos que hacen justicia y a las garantías necesarias para el desarrollo de un proceso electoral. Hay una situación en la que ya desde hace un tiempo atrás la OEA, una organización regional, un bloque de integración entre los países y estados americanos, como lo dice su nombre, que está o ha mostrado cierta tendencia a favor de los gobiernos de derecha y donde no tienen mucha influencia geopolítica ni peso político y diplomático los países de izquierda, como sí lo tienen los países de derecha del hemisferio sur, del continente americano, independientemente de que sea Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Es una organización de estados americanos. Ahora pues, la Organización de Estados Americanos le pide al Consejo Nacional Electoral venezolano que haya una observación electoral, una misión de observación electoral de este organismo en las elecciones parlamentarias, algo que el Consejo Nacional Electoral rechaza contundentemente, pero sí aprueba la observación electoral de organismos que tienen mucha relación política y donde el gobierno tiene mucha influencia, como lo es la UNASUR. Donde el gobierno no tiene mucha influencia, como lo es la OEA, no acepta que una misión de ese organismo llegue a Venezuela. Entonces, parece ser una casualidad que el Consejo Nacional Electoral rechace la observación electoral de un bloque en el cual el gobierno venezolano no tiene tanta influencia, donde Venezuela no tiene tanta influencia como lo es la OEA, y acepte por el contrario, la participación y observación electoral de una misión de un organismo en el que Venezuela sí tiene influencia y peso político. Entonces, ¿es casualidad? ¿O hay realmente una intención del Consejo Nacional Electoral siguiendo una línea política, una orden del gobierno por esas relaciones interpersonales, clientelismos, amiguismos políticos que hay en todo gobierno donde se registran hechos de corrupción? Y Venezuela actualmente no es la excepción, lamentablemente, pero sí, ¿es realmente una orden o hay cierta intención del Consejo Nacional Electoral de beneficiar al gobierno o de por lo menos generar condiciones para que el gobierno se sienta más cómodo en una contienda en la que sabe que tiene altas probabilidades de perder, pero donde la oposición sabe que realmente también tiene probabilidades de perder si se da esa radicalización de la postura política y de la posición política del gobierno de no querer ceder el poder ni querer ceder el poder legislativo, el parlamento, a un partido político como es la Mesa de la Unidad Democrática, que francamente va a adversar toda política que el gobierno lleve a cabo, donde podrá crear leyes que el gobierno tratará de evitar de alguna u otra forma por rivalidad política principalmente, ya que el escenario político en Venezuela está tan convulso que la situación se presta para un juego en el que ambos se odian mutuamente. Parece una pelea de perros y gatos. Así está la situación política de tensa en Venezuela. Entonces, es aquí donde el funcionario deja en entredicho la imparcialidad de Lucena, pero supone que tiene absolutamente claro que el trabajo de justicia electoral trasciende completamente ese tipo de posiciones y requiere ponerse al frente de las garantías exigidas por los partidos, sean del gobierno o de la oposición, independientemente de que la OEA sea un bloque de derecha, la UNASUR sea un bloque de izquierda. Tiene que haber una observación electoral, o sería bueno que lo hubiera de ambos lados para que las condiciones políticas generen digamos, características en las que, o a través de las cuales los partidos puedan sentirse identificados por esa ideología política que pregona, y que no es un secreto para nadie que la UNASUR es de izquierda y la OEA es de derecha. Entonces, en la misiva de 18 páginas, muy extensa, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ex canciller uruguayo, indicó que si la Secretaría General de la OEA fuera indiferente
a los pedidos de la oposición de los países sobre una observación electoral, estaríamos faltando gravemente a nuestro trabajo, que es el de respaldar el buen funcionamiento de un proceso electoral para todos los partidos políticos involucrados. En la imagen se puede observar un extracto de esta misiva de 18 páginas que aparece en su texto íntegro en los medios y portales digitales de noticias. Ahora pues, ¿cómo puede darse un consenso entre el Consejo Nacional Electoral y la OEA para que haya una observación electoral de la OEA en las elecciones y en caso de que no la haya, que no se presente mucha rivalidad o no se presenten, digamos, una especie de impasse político y diplomático entre la OEA y el Consejo Nacional Electoral para futuras elecciones y comicios en Venezuela? Es necesario que se aborde una reunión bilateral tanto compuesta por representantes y una delegación de la OEA y obviamente una delegación y representantes del CNE para acordar una resolución basada en una misión conjunta integrada por miembros de la OEA, funcionarios de la OEA, funcionarios del CNE para observar las elecciones en Venezuela y un proceso de negociación en el que se llega a un consenso de decidir por proceso de votación, por negociación y también por conversaciones diplomáticas si la OEA puede participar y lo va a hacer en esas elecciones. El Consejo Nacional Electoral va a mantenerse firme en sus argumentos de rechazar la presencia de la OEA en las elecciones parlamentarias en Venezuela. La UNASUR sí estará, la OEA no, pero esto tendrá una repercusión en las elecciones, favorecerá a aquellos que apoyarán a la izquierda y desfavorecerá a los que apoyan a la derecha. ¿Realmente así de convulso está el escenario político en Venezuela como para depender de una misión extranjera que pueda decidir el rumbo de un proceso electoral tan importante en la historia de ese país? El 6 de diciembre, el domingo 6 de diciembre, los venezolanos sabrán las respuestas a todas estas preguntas. Así como qué futuro, cuál y cómo será dicho futuro para Venezuela.